Corría el año 1926, comenzando un viernes según el calendario gregoriano, y algunas cosas pasaban en el mundo. Alemania finalmente ocupaba la ciudad de Colonia. En España ascendían a general de brigada a un tal Francisco Franco. Mussolini acusaba a Alemania causando una crisis entre esta e Italia, siendo después él mismo blanco de 2 atentados en el mismo año a los cuales sobrevivió. En Nápoles fundaron el club de fútbol Calcio. En Chile se hizo la 10ª edición de la Copa América y Uruguay se llevó por 5ª vez el trofeo a su vitrina. Estados Unidos inauguró la Ruta 66, entre otros eventos. Ese mismo año, algunas personalidades públicas como Antonio Gaudí, Claude Monet y Rodolfo Valentino, entre otros, dejaron de existir. Y también llegaron nuevas figuras a este mundo, como Roberto Goyeneche, Hugo Batalla, Alcides Guilla, Leslie Nielsen, Jerry Lewis, la Duquesa de Alba, Hugh Hefner, Marilyn Monroe, Fidel Castro, Chuck Berry y, por supuesto, quien nos trae hoy a nuestro encuentro, Isabel. Seamos sinceros, ¿quién no habrá soñado alguna vez con ser rey? Con levantarse y tener todo con el solo chasquido de sus dedos. Con ser reconocido como autoridad y figura. Con ponerse lo que quiere, del diseñador que quiere y cuando quiere. Con saciar el antojo en el momento y lugar al instante. Con tener dinero y saber que ni a decenas de generaciones posteriores le faltará nada. Con conocer a las grandes personalidades del mundo por el solo hecho de querer compartir un té a las 5 de la tarde. ¿Quién no habrá soñado alguna vez con ser rey? ¿Habrán soñado con pasar meses alejados de sus familias? ¿Habrán pensado tal vez que toda esa ropa de diseñador todos los días, a todas las horas, puede ser un poco incómoda? ¿Se habrán sentido solos? ¿Acaso el mejor de los barcos de la época, los más espectaculares caballos de carrera y los colegios más calificados de la Tierra, los habrán hecho sentir alguien? Al final del día, cuando están solos, con la almohada y consigo mismos, ¿no pensarán que al fin y al cabo son iguales a nosotros? Jefes de la iglesia, pero simples mortales al fin, que llegaron a donde están porque tienen sangre azul y una pizca de suerte. ¿O no? ¿Cuántos flashes de cámara serán necesarios para enloquecer a alguien? ¿Habrán alguna vez hecho algo sin pensar que podrían estar siendo vistos? ¿Tienen vergüenza? ¿Tienen morbo? ¿Cometen errores? ¿Alguna vez soñaron con que su padre deje de ser su padre por obedecer a algo que le cayó de la decisión de otro? ¿Alguna vez soñaron que con 25 años les comunicaran que a partir de ese mismo instante la muerte de ese padre se presentaría para dar comienzo a un reinado donde más de 15 países caerían en el peso de sus hombros? Y que a partir de ese momento que nadie avisó, que nadie planeó, que no quería ser, a partir de ese momento la corona está adelante y la vida misma camina 3 pasos atrás, como indica el protocolo de Su Alteza Real? Escribe día a día la historia y todo se paraliza frente al más mínimo movimiento dentro del palacio que alberga a la familia más famosa del mundo. Es parte de un legado invaluable y ha creado The Firm, el término al cual refiere su vida pública y familiar. Pero ninguna, más que su propia vida, se entregó de lleno a lo que le tocó ser por el simple hecho del deber. Hoy, en muchas vidas, la reina Isabel II. Nació por cesárea un 21 de abril de 1926 con el nombre de Su Alteza Real Princesa Isabel Alejandra María de Windsor en la casa de su abuelo materno en una localidad de Londres. Y posteriormente fue bautizada bajo la religión anglicana en la capilla privada del Palacio de Buckingham. Su madre Isabel, la duquesa de York, y su padre Alberto, el duque de York e hijo del rey Jorge VI, era el segundo en la línea de sucesión al trono, por detrás de su hermano Eduardo, el príncipe de Gales, y por consecuencia ella, Isabel, era la tercera. En su círculo más íntimo de confianza, la llamaban Lilibet. La única hermana que tuvo, Margarita, nació en 1930 y juntas observaron el mundo detrás de los barrotes del palacio, casi sin percibir la realidad de un pueblo que les era ajeno y del cual, sin embargo, eran miembros de la Casa Real. Fueron educadas puertas adentro por institutrices y profesores especialmente escogidos y calificados, quienes las interiorizaron en historia, lenguaje, literatura y música.
Varios personajes han pasado por la educación temprana de la actual reina y muchos de ellos coincidieron en que desde muy pequeña se distinguía por su sentido de la responsabilidad, su desempeño correcto y maduro frente a conocidos y extraños y su excelente comportamiento en general, siendo este un distintivo sumamente positivo de quien sin querer llegaría a ser la monarca más longeva en la historia de Inglaterra. ¿No sería raro preguntarse si era cosa del destino? Y por ahí nos lleva nuestra historia. Si bien el nacimiento de Isabel fue de carácter público, no se le prestó especial atención ya que no era previsto, en realidad era prácticamente imposible, que llegara más lejos dentro de lo que su línea de sucesión lo permitía. Y así fue, el año 1936 llegó acompañado de la muerte de su abuelo el rey, y su tío Eduardo lo sucedió inmediatamente. Sin embargo, ese mismo año, a causa de una crisis institucional provocada por el pedido de matrimonio del entonces rey Eduardo a la conocida socialité americana y divorciada Wallis Simpson, Eduardo abdicó al trono, dejando al padre de Isabel, Alberto, como nuevo rey y a Isabel como la nueva heredera al trono. La entonces niña entendió con tan solo 10 años que su destino le depararía el mundo entero sobre sus hombros y que la corona le pesaría lo que veía que en ese momento le pesaba a su padre, el nuevo rey. Dicen las malas lenguas que pasado el suceso de la abdicación del rey Eduardo, Isabel y Margarita mantenían una charla sobre su tío donde su hermana menor le pregunta: ¿Quiere decir eso que serás la próxima reina? Sí, algún día, le respondió Isabel. Pobrecita, fue la respuesta de su hermana, de tan solo 4 años. Su padre, Alberto el rey, eligió el nombre de Jorge VI para reinar, ya que su nombre de nacimiento le parecía sonar muy agresivo, y con el comienzo del reinado también comenzó la preparación de la heredera. Uno de los primeros cambios fue el educativo. Isabel dejó de recibir clases de literatura e historia partidas por diferentes educadores para integrarse de lleno a la historia constitucional inglesa impartida por parte de Henry Marten, el rector del colegio Eton. Así también estudió diferentes idiomas, con énfasis en el francés. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Isabel y su hermana Margarita debieron permanecer en varias locaciones distintas por razones de seguridad, desde el castillo de Balmoral en Escocia hasta Sandringham House en Norfolk y luego Royal Lodge, hasta que fueron trasladadas al castillo de Windsor. En 1940, una Isabel de 14 años de edad hizo su primera emisión de radio para el programa de la BBC Children's Hour, donde declaró: We know, every one of us. Todos sabemos que al final estaremos bien porque Dios nos cuidará y nos dará respeto y paz. Y cuando vuelva la paz, recuerden que será para nosotros, los niños de hoy, para hacer el mundo de mañana un lugar más feliz y mejor. The children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place. Una Isabel clara y concisa, dando un mensaje de paz al mundo y demostrando desde temprano un carácter tibio pero firme y un perfil bastante bajo. A la edad de 16 años, Isabel realizó su primera aparición pública en solitario en una visita a la Guardia de Granaderos, de la que había sido nombrada coronel en jefe el año anterior. A medida que se acercaba su 18º cumpleaños, fueron modificadas las leyes para que pudiera actuar como uno de los 5 consejeros de Estado en el caso de incapacidad de su padre o por ausencia del mismo en el extranjero, como ocurrió cuando visitó Italia en julio del 44. En febrero del 45, ingresó al Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres como subalterna segunda, teniente segunda honoraria, y se formó como conductora y mecánica, siendo promovida a comandante junior capitán honoraria 5 meses después. Cabe aclarar que estos hechos marcarían a fuego la vida de la futura reina, que hasta hoy en día se ha mostrado independiente en varias de sus funciones, muchas de ellas adquiridas por la seriedad con la que tomó los roles que se le impusieron desde adolescente. Una conocida nota de color es que al final de la guerra, el día de la victoria en Europa, Isabel y su hermana Margarita pidieron a sus padres salir de incógnito entre la gente para vivir la celebración por su propia cuenta y como parte de la fiesta. Raramente sus padres accedieron y ellas posteriormente declararon haber estado aterrorizadas de ser reconocidas, invadidas de sentimientos por la cantidad de público y viendo una marea de felicidad y alivio, unidas de brazos de otras personas y caminando por Whitehall. Lo describieron como una experiencia memorable. Fue tan solo 2 años más tarde que la princesa hizo su primera gira por el extranjero y el día de su 21º cumpleaños hizo su promesa con el pueblo. I declare before you all that my whole life. Declaro ante ustedes que toda mi vida, ya sea larga o corta, se dedicará a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos, pero no tendré fuerzas para llevar a cabo esta resolución sola a menos que se unan a mí, lo que ahora les invito a hacer. Sé que su apoyo será dado infaliblemente, que Dios me ayude a cumplir mi promesa y que Dios los bendiga a todos los que estén dispuestos a compartirla conmigo. God help me to make good my vow. And God bless all of you who are willing to share in it.
Isabel conoció a su futuro esposo, el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, en 1934 y lo volvió a ver en 1937. En el año 1939, y con apenas 13 años de edad, dijo haberse enamorado del príncipe, por lo cual comenzaron a intercambiar cartas. Vale aclarar que ambos son primos segundos por parte del rey Cristian IX de Dinamarca y primos terceros por parte de la reina Victoria. Fue en 1947 que decidieron casarse, habiendo Felipe renunciado a todos sus títulos griegos y daneses y habiéndose convertido de la ortodoxia griega al anglicanismo. Fue justo antes de la boda que lo designaron duque de Edimburgo y recibió el tratamiento de Su Alteza Real. Felipe entregó su vida a Isabel y a la familia Windsor. Ambos recibieron una cantidad estimada de 2.500 regalos de boda provenientes de todo el mundo, aunque en Gran Bretaña aún no se habían recuperado de la devastación de la guerra. Isabel incluso necesitó de cupones de racionamiento para adquirir los materiales para su vestido de casamiento, diseñado en satén, color marfil y decorado con hilo de plata, bordados de tul y 10.000 perlas blancas importadas directamente de América. Su ramo de orquídeas blancas y de mirto, extraído del arbusto que había plantado la reina Victoria tras su boda, fue depositado en la tumba del soldado desconocido, acto que su madre había realizado también en 1923. Tras la ceremonia religiosa, se ofreció una comida a los invitados en el Palacio de Buckingham. Felipe tenía hermanas casadas con nobles alemanas relacionadas con los nazis. Es por eso que no fueron invitadas al casamiento de su hermano, ya que la Gran Bretaña de la posguerra no lo consideraba aceptable. Una notable ausencia de la boda fue Eduardo, su tío, el antiguo rey, que no fue invitado. La boda tuvo más de 2.000 invitados y la radio BBC transmitió en vivo la celebración, lo cual fue tan innovador como polémico para la época. El matrimonio real estuvo inmerso en rumores desde el principio. Muchos dicen que hasta el día de hoy el duque de Edimburgo se considera un alma libre que no combina con los protocolos de la realeza. Michael Parker, amigo y secretario privado de Felipe, declaró que Felipe se aburría terriblemente con todas las obligaciones de la realeza. Todos esos compromisos formales y apretones de manos no eran lo suyo. Sin embargo, digan lo que digan, allí permanece hasta hoy, siendo la reina su bastión. La pareja tuvo 4 hijos: el príncipe Carlos de Gales, actual heredero al trono, la princesa real Ana, Andrés, el duque de York, y Eduardo, el conde de Wessex. Si bien la futura reina venía siendo preparada desde pequeña para asumir el rol, no esperaban que fuera a tan temprana edad. Sin embargo, entrado el año 1951, a su padre, el rey Jorge VI, se le diagnosticó un cáncer de pulmón, por el cual padeció una obstrucción arterial y se le practicó una resección pulmonar. Estos hechos hicieron inmediato el reemplazo de Isabel a su padre durante todos los actos oficiales, e incluso en octubre de ese mismo año realizó una gira por Canadá y Estados Unidos. Durante la gira, su secretario privado, Martin Charteris, llevaba consigo la declaración de adhesión en caso de que el rey muriera estando la princesa fuera del país. Fue a principios del año 52 que la princesa y el duque partieron en una gira por Australia, Nueva Zelanda y Kenia, y el 6 de febrero, cuando apenas habían arribado al Savannah Lodge, recibieron la noticia de la muerte del rey. This is London. It is with the greatest sorrow that we make the following announcement. It was announced from Sandringham at 10:45 today, February the 6th, 1952, that the King, who retired to rest last night in his usual health, passed peacefully away in his sleep early this morning. Fue su esposo Felipe el encargado de comunicárselo a Isabel, la nueva reina, e inmediatamente Martin, su secretario privado, le pidió escoger su nuevo nombre para reinar. Isabel eligió conservar el suyo, convirtiéndose entonces en la reina Isabel II. La comitiva apresuró el traslado del matrimonio al Reino Unido, donde serían llevados de inmediato al Palacio de Buckingham. Con la adhesión de Isabel, parecía probable que la Casa Real llevase el nombre de su marido, Mountbatten, ya que Isabel había tomado el apellido de Felipe tras el matrimonio. Sin embargo, la reina María y el primer ministro británico Winston Churchill se manifestaron a favor de mantener el nombre de la Casa de Windsor. El duque, por su parte, se quejó, diciendo ser el único hombre en el país al cual no se le permitía dar el apellido a sus propios hijos. Posteriormente a la muerte de la reina María y a la renuncia de Churchill, se adoptó el apellido Mountbatten-Windsor para Felipe y los descendientes masculinos de Isabel que no posean títulos reales. A pesar del deceso de la reina María, 10 semanas antes de la coronación, esta igualmente se celebró en la abadía de Westminster el 2 de junio de 1953. Toda la ceremonia, con excepción de la unción y la comunión, fue televisada por primera vez en la historia británica, y la cobertura fue fundamental para impulsarle popularidad al medio.
El número de licencias de televisión en el Reino Unido se duplicó a 3 millones y más de 20 millones de espectadores vieron el evento en las casas de sus amigos o vecinos. En América del Norte, poco menos de 100 millones de espectadores vieron las transmisiones también. Isabel lució un vestido bordado según sus instrucciones con los emblemas florales de los países de la Mancomunidad de Naciones. En 1977 Isabel celebró su jubileo de plata como reina, con el cual se llevaron a cabo fiestas y eventos a lo largo de todo el Reino Unido, muchos de los cuales coincidieron con giras nacionales y viajes por países miembros de la Mancomunidad de Naciones. Las celebraciones reafirmaron la popularidad de la reina. El 6 de junio de ese mismo año comenzaron las celebraciones correspondientes al jubileo de plata como reina y un día después se dirigió en el carruaje Gold State Coach a la Catedral de San Pablo de Londres para un servicio de acción de gracias al cual asistieron jefes de Estado de todo el mundo. Posteriormente, saludó desde el balcón del Palacio de Buckingham a la multitud presente y se estima que más de 500 millones de personas presenciaron la procesión y el saludo por televisión. En el año 1981 y a semanas de la celebración del matrimonio del príncipe Carlos con Lady Diana Spencer, durante un acto público se efectuaron 6 disparos contra la reina desde una distancia corta mientras ella cabalgaba camino a The Mall en su caballo Burmese. El agresor, de 17 años de edad, fue condenado a 5 años de prisión y liberado luego de 3. La calma que mantuvo la reina fue ampliamente elogiada, así como su habilidad para cabalgar. Fue también durante ese año que se la vio especialmente ansiosa, debido a que su hijo Andrés estaba sirviendo en las Fuerzas Armadas Británicas en la Guerra de las Malvinas. En el año 1981 se da uno de los sucesos más conocidos a nivel prensa. La reina despertó en su habitación en el palacio, hallando en la misma a Michael Fagan parado al pie de la cama. Este era un total desconocido que había entrado totalmente desapercibido con el fin de contactar a la reina. Ella mantuvo la calma y llamó al departamento de seguridad mientras hablaba como si nada con este tal Michael hasta que llegó la policía a su habitación y lo arrestaron 7 minutos después. El año 1982 se vio sacudido por la visita del entonces Papa Juan Pablo II a Reino Unido, que fue la primera visita de un papa católico a este territorio en 450 años. Si bien entre los años 80 y 90 pasaron muchísimos eventos en la vida de la reina, esta supo salir adelante interviniendo constantemente entre jefes de Estado, guerras, sesiones, etc., manteniendo una imagen de sí misma como mujer fuerte y decidida, por más altibajos que las echaran, siempre fiel a la corona. En 1991, Isabel se convirtió en la primer monarca en abordar una sesión en el Congreso de los Estados Unidos. Esto fue a raíz de la victoria en la Guerra del Golfo. Sin embargo, las malas noticias llegarían pronto, y peor aún, acompañadas de mala prensa. En marzo, su segundo hijo, el príncipe Andrés, duque de York, y su esposa Sarah Ferguson se separaron. En abril, su hija Ana se divorció de su marido, el capitán Mark Phillips. Durante una visita de Estado a Alemania en octubre, manifestantes furiosos le arrojaron huevos en Dresde y en noviembre el castillo de Windsor sufrió severos daños tras un incendio devastador. La monarquía recibió críticas en aumento y el escrutinio público. En un discurso pronunciado el 24 de noviembre de 1992 para conmemorar el 40 aniversario de su ascensión al trono, la reina llamó a ese mismo año su Annus Horribilis, es decir, año horrible. En un discurso inusualmente personal, según las características de la reina, Isabel expresó que toda institución espera recibir críticas, pero sugirió que éstas debían expresarse con un toque de humor, ternura y comprensión. En diciembre, Carlos y Diana se separaron formalmente y el año finalizó con una demanda de la reina al periódico The Sun por violación de derechos de autor cuando se publicó el texto de su mensaje anual de Navidad 2 días antes de su emisión. El diario se vio obligado a pagar los gastos legales y donó 200.000 libras a obras benéficas. En los años siguientes, nada ocupó más lugar en la agenda de la reina que tratar de salvar la cara de la monarquía ampliamente manchada por los rumores de la prensa rosa y amarilla debido a la separación de Carlos y Diana. Lo peor aún no había llegado. Carlos y Diana contrajeron matrimonio en la Catedral de San Pablo de Londres el 29 de julio de 1981. Todas las casas reales asistieron al enlace. Fue un acontecimiento de carácter mundial. El heredero al trono estaba formando su familia con la mujer perfecta. Pocos sabían la cruda realidad que los rodeaba. I, Charles Philip Arthur George, take thee, Diana Frances, to my wedded wife, to have and to hold from this day forward, better for worse, for richer for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death us do part, according to God's holy law. And thereto I give thee my troth. I, Diana Frances,
Take thee, Philip Charles Arthur George, to my wedded husband, to have and to hold, this day forward, the better for us, richer for us, in sickness and in health, to love and to cherish, in death as to part, according to God's holy law. And thereto I give thee my troth. Diana fue un personaje muy popular tanto en la colaboración de obras benéficas, así como por la crianza de sus hijos, su humildad y su belleza. Su estilo de vestir de los mejores diseñadores y sus peinados eran constantemente imitados por el pueblo y el mundo como modelo a seguir. El incesante interés de la prensa por la princesa fue tal que en varias declaraciones el príncipe Carlos dijo sentirse hecho a un lado u opacado por su esposa. Su relación comenzó a mostrar vaivenes a finales de la década de los 80 e incluso con el nacimiento de sus dos hijos Enrique y Guillermo en medio. La determinación de Diana de que sus hijos tuvieran una educación normal y una cultura de ayuda humanitaria, de realidad y de tareas ajenas a lo que normalmente harían los miembros de la Casa Real fue una constante de disyuntivas con la corona. En 1995, Diana ofreció a la cadena pública BBC una de las entrevistas más famosas, polémicas y tal vez la más memorable para el pueblo británico, donde admitió pública y sinceramente la práctica de bulimia y de autolesiones y el hecho de que era víctima de acoso diario por parte de fotógrafos, paparazzis y periodistas. También se refirió al escaso apoyo que recibía de parte de la familia real, a sus propias infidelidades y al hecho de que el heredero al trono, su esposo, también cometió adulterio con su antiguo amor, en clara referencia a Camilla Parker Bowles, prácticamente desde el inicio de su matrimonio. Rampant bulimia, if you can have rampant bulimia. Es muy devastadora la bulimia y sentir que no eres útil para nada. Eres inútil y un fracaso en todas direcciones. También tener un esposo que estaba enamorado de alguien más. Bueno, éramos 3 en este matrimonio, así que estábamos bastante apretados. Quisiera ser la reina del corazón del pueblo, en los corazones del pueblo. No pienso que mucha gente quisiera que sea reina. Y cuando me refiero a mucha gente, me refiero a la institución con la que me casé. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into. Su actitud le valió el apodo de la princesa del pueblo. En 1992, el matrimonio se separó de hecho, fractura que terminó en divorcio el 28 de agosto del 96, situación que privó a la princesa de su categoría de Alteza Real, aunque conservó el título de princesa de Gales. El 31 de agosto del 97, Diana falleció como consecuencia de un accidente automovilístico en el interior del túnel del Alma en la margen del norte del río Sena en París, Francia. Perecieron en el mismo accidente su pareja Dodi Al-Fayed y el conductor del automóvil, Henry Paul. En ese momento, la reina se hallaba de vacaciones en Balmoral con su hijo y nietos. Después de una única aparición pública, durante 5 días la reina y el duque protegieron a sus nietos del intenso interés de la prensa, manteniéndolos en Balmoral, donde podían llorar a su madre en privado. Sin embargo, el aislamiento de la familia real causó consternación pública al punto de bajar la popularidad de la reina a niveles indeseables, donde el mismo primer ministro Tony Blair tuvo que intervenir. Bajo la reacción del público hostil, la reina volvió a Londres y acordó una transmisión en vivo a todo el mundo el 5 de septiembre, un día antes del funeral de Diana. En la emisión expresó su admiración por ella y sus sentimientos como abuela de los príncipes Guillermo y Enrique. Como resultado, gran parte de la hostilidad pública desapareció. Aunque inicialmente la familia real se negó a conceder a Diana un funeral de Estado, las muestras de afecto y dolor por parte del pueblo británico obligaron al Palacio de Buckingham a cambiar de parecer. El protocolo es muy estricto y los funerales con exequias de Estado se reservan para miembros de la Casa Real o en su defecto a gobernantes nacionales relevantes. En el protocolo también existe un tipo de funeral llamado funeral real, reservado a miembros de la Casa Real que tienen rango de Alteza Real, categoría que la princesa tampoco poseía en el momento de su muerte. Así, y puesto que no existía normativa para una princesa del Reino Unido divorciada y madre del segundo y tercero en la línea de sucesión al trono, hubo que acuñar un nuevo término para rendir honores fúnebres a Diana, un entierro único para una persona única. Así lo definió un portavoz de la familia real más de 24 horas después del accidente. Con la muerte de Diana terminaba una era de rumores de infidelidad y persecución y comenzaba otra, siguiendo bien de cerca a sus hijos, nietos de la reina e hijos del futuro rey. Through the years, and it seems to me you've lived your life like a candle in the wind. En 2002, Isabel celebró su jubileo de oro como reina. Sin embargo, su hermana y su madre murieron en febrero y marzo de ese año respectivamente, por lo cual los medios especularon sobre si el jubileo sería un éxito o un fracaso. Sin embargo, la reina se embarcó en una nueva gira que comenzó en Jamaica,
con fiestas en las calles, actos conmemorativos, inauguración de monumentos y celebraciones varias. Isabel se dirigió a las Naciones Unidas por segunda vez en 2010 en calidad de reina y jefa de la Mancomunidad de Naciones. El secretario general Ban Ki-moon la presentó como un ancla para nuestra época. Durante una gira por Nueva York, sucedida por una visita a Canadá, inauguró de forma oficial un jardín en memoria de las víctimas británicas en los atentados del 11 de septiembre. La visita de la reina a Australia en octubre de 2011, la 16ª desde 1954, fue llamada su gira de despedida por la prensa debido a su avanzada edad. El jubileo de diamante de Isabel conmemoró sus 60 años como reina, con celebraciones alrededor de todos sus reinos, la amplia Mancomunidad de Naciones. Sin embargo, la reina se limitó a difundir un mensaje desde el Palacio de Buckingham y a hacer una recorrida por el Reino Unido de la mano de su esposo, el duque de Edimburgo, mientras que sus hijos y nietos hicieron las giras correspondientes por toda la Mancomunidad de Naciones en su nombre. La monarca celebró su 65 aniversario en el trono en Sandringham el 6 de febrero de 2017. Es desde entonces la primera monarca británica en conmemorar su jubileo de zafiro y aún así no la primera europea. Al día de hoy, Isabel es la monarca británica más longeva. Es el jefe de Estado más antiguo en el mundo. Posee el récord del matrimonio real británico más largo y del reinado más extenso de la historia británica, superando a su tatarabuela, la reina Victoria. A lo largo de su reinado ha realizado numerosas visitas de Estado a otros países, en especial a aquellos pertenecientes a la Mancomunidad de Naciones, lo que la llevó a ser la monarca que más ha viajado en la historia del Reino Unido. Sus embarazos de los príncipes Andrés y Eduardo, en el 59 y 63 respectivamente, fueron las dos únicas ocasiones en las que la reina se ausentó en las ceremonias de apertura de las sesiones parlamentarias del Reino Unido. Además de cumplir con sus actos tradicionales, también instituyó nuevos hábitos. Su primer paseo real, por ejemplo, rodeada por miembros del público en general, tuvo lugar durante una gira en Australia y Nueva Zelanda en 1970. Algunos datos generales de interés. Oficialmente, su título en el Reino Unido es Isabel II, por la gracia de Dios, del Reino Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte y de sus otros reinos y territorios. Reina, jefa de la Mancomunidad de Naciones, defensora de la fe. Su himno es Dios salve a la reina o God Save the Queen originalmente. Tiene prohibido tomar postura en temas políticos, no puede hablar en público sobre estos temas y no puede votar. Su primer mensaje navideño fue transmitido en vivo en 1952 y desde 1957 se transmite a través de la televisión a Gran Bretaña y a los 52 países de la Mancomunidad Británica o Commonwealth. Sin embargo, en los últimos años la monarca ha optado por grabar el mensaje unos días antes y ella misma lo redacta enunciando los eventos más relevantes del año. Isabel rara vez concede entrevistas y poco se sabe de sus opiniones personales. Es patrona de más de 600 organizaciones benéficas y de otros tipos. Sus aficiones personales principales son la equitación y los perros, especialmente sus corgis. Su vestuario consiste generalmente en abrigos de colores sólidos y sombreros decorativos que le permiten ser vista fácilmente entre la multitud. La popularidad de Isabel se redujo considerablemente en los años 90 y, presionada por la opinión pública, comenzó a pagar el impuesto sobre la renta por primera vez y el Palacio de Buckingham abrió sus puertas al público. Algunos datos de protocolo. Por protocolo, cuando la reina está de pie, todos deben estar parados. Durante una cena, una vez que la reina termina su plato, todos deben dejar de comer. En cenas, la reina empieza a conversar siempre con la persona que está sentada a su derecha y cuando termina el primer tiempo, comienza a hablar con quien está sentada a su izquierda. Todos los descendientes de la reina deben tener su consentimiento antes de comprometerse. Cualquier miembro de la familia real cuando viaja debe llevar consigo un atuendo completamente negro, ya que deben estar preparados para lucir de luto en un posible funeral. Los herederos tienen prohibido viajar juntos. La familia real tiene prohibido mostrarse afecto en público. Únicamente se limitan a tomarse de las manos. Nunca se le puede dar la espalda a la reina. Cuando la reina termina una conversación, ella debe ser la primera en irse. En reuniones sociales, la reina usa su bolso de mano como accesorio para comunicarse en secreto con su equipo de seguridad. Según en qué brazo o a qué altura lo lleve e incluso dónde lo apoye, significa que puede dar por terminada una conversación o un evento, expresar que se siente incómoda con el fin de que la vayan a buscar o que se siente cómoda para que no la molesten. La reina no necesita licencia de conducir. Ella es la única persona en Reino Unido que puede manejar sin permiso o sin placas. El príncipe Felipe debe caminar algunos pasos atrás de la reina.
Conducción, guión y edición, Belén Zorrilla. Producción ejecutiva, Bruno Celsa Lorenzo. Encontranos en @muchasvidasuy en Facebook, Twitter e Instagram. Y si querés pasarme información o sugerencias de biografías que quisieras escuchar, nos escribimos en muchasvidasuy@gmail.com. Muchas Vidas es una producción original de Uicast. Podés escuchar más de nuestros contenidos en plataformas como Spotify, Audioboom, TuneIn, Deezer, iVoox, Google Podcast y Radio Public. Especialmente les recomiendo el podcast de El Destripador de Canciones, conducido por Alvin Green, que el pasado 24 de febrero estrenó analizando Live and Let Die de Paul McCartney. Espero que te haya gustado mi primer biografía y nos escuchamos.